This meeting is being recorded. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Hoy estamos con el círculo de especialistas, estamos con Fiberglass y Sober. Hoy vamos a tener una capacitación de la línea de arquitectura y construcción. Vamos a ver un tema de aislamientos térmicos y acústicos y para esto los dejo con la arquitecta Natalia Castro. Bienvenidos a todos, gracias. Listo. Hola, buenas noches para todos. Bueno, como les comentaba Rocío, mi nombre es Natalia Castro, soy arquitecta de la empresa Fiberglass y Sober y la idea de hoy es darles una charla sobre aislamientos termoacústicos y su aplicación en proyectos constructivos. Bueno, entonces, como para contextualizarlos un poco, nosotros somos una empresa que pertenece a un grupo francés llamado Saint-Gobain. Este grupo francés tiene varias empresas dedicadas a la fabricación de materiales para la construcción. Dentro de la empresa, dentro del grupo estamos nosotros como Fiberglass. Nosotros tenemos varias líneas de producto. Manejamos lo que son los aislamientos termoacústicos. Esto lo hacemos en la planta que tenemos en Mosquera y adicionalmente tenemos también otra planta en Bucaramanga en donde realizamos todo el tema de fabricación de mantos asfálticos para la impermeabilización. Hoy vamos a hablar netamente de la línea de arquitectura. Entonces, como les venía contando, tenemos la línea de construcción con los aislamientos termoacústicos, la línea de impermeabilización con los mantos asfálticos y ya ahorita tenemos también unos nuevos productos que sacamos al mercado, que son unos químicos, unos acrílicos para impermeabilizar. También tenemos una línea de ductos autoportantes para la conducción del aire acondicionado, que es la línea de HVAC, y una línea de industria, que son aislamientos térmicos para calderas, tanques, tuberías, entre otras cosas. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito más sobre la línea de arquitectura. Bueno, a mí me gusta iniciar mostrando esta diapositiva porque nos habla sobre la cultura del ruido y cómo en países latinoamericanos, como lo es el caso de Colombia, nos hemos acostumbrado a vivir con ruido. Nos hemos acostumbrado al ruido del tráfico, nos acostumbramos al ruido, por ejemplo, molesto de los vecinos cuando tienen una fiesta o del ruido si vivimos en un edificio de la señora que en la mañana se levanta y empieza a taconear. Entonces, todos estos tipos de ruidos, tanto el externo como el ruido estructural ocasionado por esos golpes, se pueden solucionar si desde el momento del diseño nosotros utilizamos aislamientos en nuestras edificaciones. Adicionalmente, también toda la parte térmica, el ahorro energético, esa sensación de confort térmico al interior de nuestras edificaciones, también lo podemos manejar y con el uso de aislamientos. Bueno, esta es la promesa de valor que nosotros tenemos cuando hablamos sobre nuestros aislamientos en fibra de vidrio. Nosotros podemos reducir hasta 10 grados la temperatura, esto lógicamente en climas superiores a los 30 grados, cuando utilizamos nuestros aislamientos, sobre todo cuando se utilizan en la parte de la cubierta. Adicionalmente, pues los aislamientos igual son multiclimas, eso quiere decir que no solo se pueden utilizar en climas cálidos, sino también en climas fríos. Esta misma reducción de la temperatura en el caso de los climas cálidos nos puede ayudar a disminuir hasta un 50% el uso del aire acondicionado y la calefacción, ya que no necesitamos de, por ejemplo, poner el aire tan fuerte para lograr una temperatura confortable, porque no está ingresando al interior de nuestra edificación todo el calor externo. Adicionalmente, esta disminución del uso del aire acondicionado o de la calefacción se traduce también en una reducción de hasta un 40% del consumo de energía y la facturación mensual. No sé si acá haya personas conectadas de distintas partes del país, pero por ejemplo en zonas cálidas, como lo es por ejemplo el caso de Barranquilla, la facturación de la luz es mucho más alta, es mucho más caro que en zonas más templadas y frías. Entonces el uso de aislamientos pues realmente nos puede ayudar bastante a disminuir el recibo de la luz.
Adicionalmente, independientemente de si nosotros estamos utilizando un aislamiento en fibra de vidrio para un tema térmico, también va a tener un beneficio acústico. Entonces podemos reducir entre 15 y 60 decibeles el ruido. El sonido tiene una unidad de medida que son los decibeles y estos decibeles no se comportan de manera lineal, sino exponencial. Entonces con cada decibel que yo logre reducir, pues estoy generando un confort acústico mucho mayor. Bueno, como grupo y como parte de este grupo de Sangobain, nosotros estamos comprometidos a generar ese multiconfort al interior de nuestras edificaciones. Entonces, por lo menos con los aislamientos, le estamos pegando ya a dos de estas cuatro necesidades de confort y son el confort térmico y el confort acústico. De todas maneras, es indispensable siempre en un buen diseño arquitectónico garantizar un confort visual, que haya luz natural y una calidad del aire también con una ventilación natural. Bueno, adicionalmente, nosotros decimos que los aislamientos son multiclima porque, por ejemplo, en climas fríos, lo que hace es que cuando aplicamos en los aislamientos, por ejemplo, en el techo o en los muros, lo que hacemos es que ese calor que generamos al interior del edificio no se empieza a perder, no se empiece a disipar y entonces sintamos el espacio mucho más frío. Entonces, básicamente lo que hace en climas cálidos es que no deja que el calor externo ingrese al interior de nuestra edificación y en climas fríos hace lo contrario, no deja que el calor interno se pierda em, por las paredes, por el techo o por el piso. ¿Listo? Bueno, adicionalmente siempre es muy importante tener en cuenta que cuando utilizamos estos aislamientos térmicos, por ejemplo, arriba del cielo raso, debajo de nuestra cubierta, indispensable siempre tener ventilación natural. Resulta que el aire caliente tiende siempre a subir y a concentrarse en la parte alta de las edificaciones, mientras que el aire que está más frío está en la parte baja. Entonces siempre es importante tener, por ejemplo, una rejilla de ventilación tanto abajo como arriba, sino al momento de poner el aislamiento, ese calor que está ya concentrado arriba de nuestra edificación no va a tener por dónde salir y por dónde recircular. Entonces, alineado y siempre indispensable cuando utilicemos los aislamientos térmicos, como lo es el caso de la frescasa, que pronto es el material que la mayoría de ustedes conocen, pues tener también siempre una ventilación natural. Bueno, otro tema importante que tienen nuestros aislamientos en fibra de vidrio es la resistencia térmica. Resulta que todos los materiales tienen una resistencia térmica y una conductividad térmica. La resistencia térmica es la propiedad que tiene un material para no dejar que la temperatura pase de una cara a la otra cara. Mientras que la conductividad térmica es todo lo contrario, es como la propiedad que tiene el material para que me conduzca el calor. Lógicamente, cuando hablamos de aislamientos, la idea es que la resistencia térmica sea bastante alta y la conductividad térmica baja. Si en este momento nosotros pudiéramos, creo que voy a intentar anotar acá para ver la fórmula de la resistencia térmica, sería resistencia térmica es igual al espesor del material sobre la conductividad térmica. Entonces, muchas veces nosotros tenemos em, el mito o esa falsa concepción de que la densidad influye en el tema del aislamiento térmico. Y como lo podemos ver en la fórmula, la densidad no aparece por ningún lado. Realmente es el espesor lo que realmente va a influir en que esa resistencia térmica sea mucho más alta y lógicamente que la conductividad térmica del material sea baja. Entonces acá podemos ver algunos materiales que normalmente se utilizan para aislar. La fibra de vidrio tiene una resistencia térmica bastante alta. Digamos que en esta lista solo estaría por encima el tema de la espuma de poliuretano, pero si empezamos a ver las ventajas que tiene la fibra de vidrio sobre el poliuretano, es que, bueno, nosotros con la fibra de vidrio no vamos a tener un riesgo
que sí tenemos con el poliuretano y es en el caso de un incendio. Cuando nosotros ponemos nuestra fibra de vidrio en contacto con el fuego, ella no nos va a generar humos tóxicos, no nos va a generar llama ni goteos, mientras que si alguien pone llama cerca a un poliuretano, pues inmediatamente se incendia. Y adicionalmente el poliuretano no es un buen aislante acústico. Con la fibra de vidrio, como ya les dije, vamos a tener esos dos beneficios. Listo. Bueno, adicionalmente queríamos contarles un poco cómo es ese proceso de fabricación. Nuestros alimentos técnicos son 100% colombianos, los hacemos en Austria, y a una temperatura de más de 1500 grados se empieza a fundir. Entonces, después de que pasa por un proceso de fundición, ya pasa a un proceso de fibrado, que por eso les pongo acá esta imagen, que es como un torno con un algodón de azúcar, como el que se utiliza para... ¿me están escuchando? Qué pena que me habían escrito que Sí, no me escuchaban. ¿Sí? sí, sí se Listo. escucha. Vale. Entonces es muy parecido a cómo se genera el algodón de azúcar. Entonces tenemos esta máquina que empieza a girar y por fuerza centrífuga ese vidrio que está en estado líquido empieza a generar esas fibras y empieza a generar la lana o lo que conocemos como la fibra de vidrio. Ya después pasa a un proceso de formado. Y pues ahí es donde se define si nosotros vamos a tener productos que vengan en rollo, como lo es el caso de la frescasa, o productos con mayor densidad que vienen en láminas, ya para otros tipos de aplicaciones. Después pasa como a una segunda cocción, que es ese proceso de curado, terminado y corte y embalaje. Bueno, esta es una imagen de un detalle microscópico de cómo se ve la lana de vidrio en comparación con la lana de roca. Entonces, como podemos ver, la lana de vidrio tiene una vista se puede ver que es mucho más uniforme, tiene una mayor elasticidad y como podemos ver, las fibras se ven mucho más entrelazadas unas a otras. Entonces, esto hace que, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un aislamiento en fibra de vidrio en una partición vertical, es decir, en un muro, con el pasar del tiempo yo voy a poder estar tranquilo de que mi aislamiento no se me va a empezar a desprender o a bajar, porque primero no es un material pesado como si lo es la lana de roca y segundo tiene una mayor cohesión entre sus fibras. Por el contrario, es probable que con el paso del tiempo, si yo pongo un aislamiento de manera vertical en lana de roca, se me empiece a descolgar, a bajar y entonces me va a quedar desprotegida la parte superior. Esto puede afectar bastante si lo tenemos, por ejemplo, para un tema térmico, si está, por ejemplo, protegiendo un muro que separa, no sé, un horno de unas oficinas. Entonces, por ese espacio que me quede desprotegido, se me va a empezar. Voy a tener esas fugas, esos puentes térmicos. Y lo mismo me pasa con el sonido. Si hay un punto en donde yo dejo desprotegido, por ahí se me va a pasar el ruido. Este es otro ejemplo, ya hablando un poco más sobre la parte acústica, que me gusta mostrar. Aquí es como si tuviéramos 3 habitaciones, una al lado de la otra, y estas habitaciones están separadas por 2 muros divisorios, uno que son 2 láminas de yeso, como el que vemos al lado izquierdo, con una perfilería metálica y con una cámara de aire, pero sin aislamiento. En el caso derecho ya tengo 2 muros también en drywall con mi cámara de aire, pero esta vez lleno de aislamiento en fibra de vidrio. Entonces, en la mitad tengo una fuente de ruido de 75 decibeles que puede ser lo que me generen unos niños gritando. Y con mi habitación que está al lado izquierdo, donde yo tengo el muro sin aislamiento, voy a tener una pérdida de ruido de solo 35 decibeles. Es importante tener en cuenta que independientemente del material,
todos los materiales tienen un porcentaje de absorción acústica. Lo que pasa es que, por ejemplo, la fibra de vidrio ayuda a aumentar ese porcentaje de absorción y me va a ayudar a tener una pérdida mucho más grande de ruido. En el primer caso, como les decía, solo voy a tener una pérdida de ruido de 35 decibeles. Eso quiere decir que a la persona que esté al lado izquierdo, en mi habitación de la izquierda, le van a llegar 40 decibeles, que sigue siendo bastante fuerte para el oído humano. Mientras que la persona que está al lado derecho, gracias a mi muro con aislamiento en fibra de vidrio, entonces voy a tener una pérdida de ruido de 41 decibeles y a la persona que está en la derecha, pues le van a llegar solo 34 decibeles, que ya es mucho más ameno. Como les comentaba al principio, los decibeles no funcionan de manera lineal, sino exponencial. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo una fuente que me está generando un ruido de 30 decibeles y otro de 15 decibeles, no significa que ese de 30 yo lo vaya a percibir el doble de fuerte, sino que lo voy a percibir muchísimo más fuerte. Asimismo, cada decibel que yo logre disminuir, pues también me va a ayudar bastante a tener esa percepción acústica mucho mejor. Por otro lado, aunque hemos mostrado ejemplos en donde nosotros destacamos el sistema de construcción en seco, el sistema de construcción ligera, em, también podemos utilizar aislamientos en construcción tradicional, con mampostería, con muros en concreto. De hecho, deberíamos utilizar los aislamientos independientemente del tipo de construcción que tengamos. Lógicamente, lo que tiene la construcción ligera es que pues en tiempos es mucho más rápida, es más liviana, es sismorresistente y pues genera mucho menor contaminación. Estos son algunos ejemplos en donde podemos ver 3 tipos de muros distintos. Todos estos muros me están generando a mí un aislamiento de 62 decibeles, que es bastante bueno. La diferencia es que mi primer muro es un muro netamente en concreto y tiene 25 centímetros de espesor. El segundo muro es un muro mixto, mampostería, ladrillo. Al otro lado tenemos una placa de yeso y en la mitad fibra de vidrio. Ya en este caso logramos reducir a un espesor de 19 centímetros. Y por último tenemos un montaje completamente en seco, doble capa de yeso al lado y lado, doble uso de aislamiento acústico y reducimos el espesor a 17 centímetros. Muchas veces en países como Colombia, en donde estamos acostumbrados al sistema constructivo tradicional, no le apostamos al sistema de construcción en seco porque pensamos que a veces que no es tan bueno, que no es de buena calidad, que de pronto se nos va a caer la casa por no estar hecha en ladrillo o en concreto, pero realmente, primero, es un método de construcción mucho más rápida, no requiere el mismo esfuerzo en mano de obra y pues adicionalmente si utilizamos el complemento perfecto del sistema en seco que es el aislamiento, pues vamos a tener un muro muy completo porque no lo vamos a escuchar hueco, no nos va a generar problemas térmicos ni acústicos. Y adicionalmente estamos teniendo un muro que va a ser mucho más esbelto y vamos a ganar metros cuadrados, vamos a ganar área útil dentro de nuestra edificación y ustedes saben que cuando cobramos por metro cuadrado, pues ahí estamos generando una ganancia también económica. Por otro lado, ya como para terminar la parte más técnica, nosotros podemos utilizar los aislamientos en acústica para dos funcionalidades. Una, que es el tema de aislar, que es precisamente cuando yo no quiero que el ruido se me pase de un espacio a otro, de una habitación a la otra, de un apartamento al otro. Pero también existe otra funcionalidad y es el acondicionamiento acústico. Entonces, cuando nosotros acondicionamos acústicamente un espacio, es cuando queremos que el sonido, la voz de las personas, si estamos proyectando un video dentro de dentro de una habitación, se escuche de manera clara, que no haya ecos, que la inteligibilidad sea buena. Y esto lo generamos también con los materiales en fibra de vidrio, pero dejándolos a la vista. Entonces es cuando tenemos, por ejemplo, un cielo raso que tiene un porcentaje de absorción acústica o cuando dejamos
pedazos como de aislamientos en los muros, por ejemplo, también cuando utilizamos un piso en alfombra y no un piso en cerámica. Todos estos acondicionamientos dentro del espacio me ayudan a mejorar la acústica. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para auditorios, para teatros, para cinemas, inclusive para salones de clase, para oficinas en donde se vayan a estar dando reuniones, conferencias, porque es importante siempre garantizar esa inteligibilidad. Les voy a mostrar ahorita 3 audios para que veamos la diferencia entre un espacio en donde no hay acondicionamiento acústico, en donde los elementos que componen el espacio, muro, piso, techo, demasiado duros. Y entonces, lo que hace es esto se llama tiempo de reversión, es el tiempo que dura el sonido, pero también el espacio se hasta que llega a los sonidos de 5 segundos y pues no se alcanza a entender mucho. Bueno, en este caso podemos ver que pues no se entiende casi absolutamente nada. Esto, yo creo que más de uno está familiarizado con este tipo de ruido, cuando a veces vamos de pronto a no sé, a una reunión en un polideportivo, está la persona hablando, y como los materiales son tan duros, las graderías son en concreto, el sonido empieza a rebotar bastante y pues se escucha muchísimo eco. Vamos a escuchar el mismo auditorio ya con un tiempo de reverberación de 2 segundos porque ya hay cierto acondicionamiento. Fiberglass Colombia. Productos para construir mejor calidad de vida. Y por último, les voy a mostrar ya cuando el espacio tiene un tiempo de reverberación ideal, algo importante que pues nosotros queremos resaltar también en esta presentación es que, por ejemplo, si ustedes tienen algún proyecto que estén haciendo, algún tipo de contrato y necesiten asesoría para temas acústicos o térmicos, nosotros como empresa lo damos completamente gratuito. Nosotros tenemos ya unos cálculos para poder definir el tiempo de reverberación ideal dependiendo del volumen del espacio. Entonces, pues podemos generar espacios con un tiempo de reverberación ideal y poderles aconsejar cuáles son los materiales y la cantidad en metros cuadrados de material que se debe utilizar para llegar a ese tiempo de reverberación ideal. Entonces, vamos a escucharle. Fiberglass Colombia. Productos para construir mejor calidad de vida. Listo. Entonces, como podemos ver, pues realmente con el uso de aislamientos en fibra de vidrio, no solo podemos aislar, sino que también podemos mejorar muchísimo la acústica al interior de nuestros espacios. Esto es un ejemplo de lo que les decía. Entonces, acá en la primera imagen, vemos un espacio que no está acondicionado, los materiales son muy duros y pues hay un tiempo de reverberación bastante alto. Lo que se procede a hacer es que usando uno de los materiales que nosotros fabricamos, que es la acustifibra, y cubriéndola con tela fonoabsorbente y colocándola en los muros, pudimos mejorar bastante la absorción acústica y así el espacio alcanza un tiempo de reverberación ya mucho más óptimo para tener una mejor claridad de sonido al interior de él. Y ahora sí, vamos a ver un poco más a detalle los distintos productos que manejamos y cómo lo podemos emplear dependiendo del espacio y dependiendo del sistema del que estemos hablando. Entonces, hay unos aislamientos que son multifuncionales, nos van a servir tanto para muros como para cubiertas, como para cielos rasos, pisos. Esos materiales son la frescasa, la membrana acústica, la isobararena y la acustifibra. Entonces, este es uno de nuestros productos estrellas, la frescasa. Yo creo que es
uno de los productos que más reconocidos en el mercado en temas de aislamiento térmico y acústico. Cabe mencionar que pues, este producto lo pueden encontrar ustedes en las tiendas de Home Center muy fácil. Lo que no sé es si sabían que este producto también viene en otras 3 presentaciones distintas. Entonces podemos encontrar el rollo normal de fibra de vidrio, que es el rollo verdecito que conocemos, pero también hay uno que viene con un acabado en foil. Entonces, este rollo que viene con acabado en foil lo podemos utilizar sobre todo para espacios en donde tengamos riesgos de condensación. Se utiliza muchísimo para debajo de las cubiertas, en donde es posible que pueda haber un choque térmico, entonces que haya un riesgo de rocío. Y lo que va a hacer esta capa de foil es que me va a proteger a la frescasa de que se moje y va a proteger luego el cielo raso de que haya algún tipo de humedad o de condensación. También tenemos la frescasa, la siguiente, que tiene un acabado en papel, un papel craft. Digamos que esto también nos sirve un poco como barrera de vapor, pero realmente digamos que el uso más grande que se le da al papel es para mantener el material después de ser abierto, poderlo almacenar mucho más fácil en obra y que no se le vaya a empezar a pegar material particulado a la fibra de vidrio. Entonces es cuando tiene esa protección en papel, pues la fibra de vidrio está mucho más protegida y adicionalmente es mucho más fácil de manipular porque pues podemos manipularla sin estar en contacto directo con la fibra. Aún así, siempre recomendamos utilizar todos los elementos de protección personal a la hora de instalar cualquier tipo de aislamiento en fibra de vidrio. Por último, tenemos también un aislamiento, la frescasa MBI, que tiene esa película en polipropileno de Kraft que además de funcionarme como barrera de condensación y contra la humedad, es la única que trae acabado arquitectónico. Eso quiere decir que es la única frescasa que me puede quedar a la vista. Ahora les voy a mostrar unas fotos, pero de hecho ella funciona como un 3 en 1 porque me puede servir como cielo raso, como aislamiento térmico y como aislamiento acústico. Bueno, estos rollos para los que de pronto no los conocían, vienen de 2.5 pulgadas y de 3.5. Normalmente nosotros aconsejamos utilizar la de 3.5 para cubiertas, para cielos rasos y la de 2.5 en muros, pero pues ya depende de las especificaciones del entorno y del proyecto, pues a veces hay que hacer cambios o inclusive mezclar productos. Entonces, como lo veníamos hablando, esto es un producto multifuncional, me sirven cielos rasos, muros, fachadas externas, internas, cubiertas. Acá podemos ver algunas aplicaciones de la frescasa, entonces lo podemos ver como lo veíamos en muros de concreto, en muros de mampostería y ladrillo y en muros completamente en seco. En la imagen de la derecha podemos ver, esto es un muro en sistema en seco, en sistema ligero, entonces es yeso, tenemos la frescasa, la perfilería y adicionalmente tenemos otro material que ahorita se los voy a mostrar, que es la membrana acústica. Entonces, aquí es como les decía que podemos hacer como este tipo de combinación de materiales para poder tener un mejor porcentaje de absorción acústica y también mejorar el aislamiento térmico. Este es otro ejemplo en donde utilizamos la frescasa para la cubierta del aeropuerto El Dorado. Aquí lo que se hizo fue como un tratamiento de cubierta, como si fuese una cubierta tipo sándwich. Entonces, dentro de las 2 bandejas metálicas se colocaron 2 capas de frescasa con papel y se colocó una capa de membrana acústica. Entonces, mientras que la frescasa me estaba ayudando con todo el tema térmico y a reducir el ruido aéreo y el ruido exterior, la membrana acústica me funciona bastante bien para reducir, por ejemplo, el ruido de impacto. Un ejemplo de ruido de impacto es el ruido de la lluvia pegando contra la teja metálica, aquí en Bogotá muy común cuando graniza. Ese ruido de impacto del granizo contra la teja metálica, si no tuviésemos aislamiento, se reflejaría completamente al interior de este espacio que es el aeropuerto y pues no sería un lugar confortable. Entonces con los aislamientos podemos mejorar
ese tipo de cosas. Acá podemos ver la frescasa MBI, que es la que les digo, que es la única que tiene acabado arquitectónico, es la única que sí puede quedar a la vista internamente y que funciona como un cielo raso. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos verla que está sostenida por guayas. Lo que se hace es un empalme entre rollos y podemos generar toda una gran superficie de aislamiento térmico y acústico y de cielo raso. Por ejemplo, este tipo de material está instalado en algunos supermercados como en el Price Smart, en la parte de cielo raso. Pero pues normalmente la frescasa la vemos es sobre todo aplicada como en la imagen de abajo, encima del cielo raso, y después ya viene la placa de drive. Estos son otros ejemplos, por ejemplo en doble muro de mampostería también se puede utilizar la frescasa. Acá esta es una imagen termográfica de una prueba que hicimos. Nosotros también tenemos equipos en caso de que en algún momento requieran algún acompañamiento para ir a hacer una prueba de una termografía. Entonces, en este caso lo que se hizo fue que en una fachada interior se colocó frescasa de la mitad hacia la derecha y de la mitad hacia la izquierda no se colocó aislamiento. Después, cuando se puso la cámara termográfica, como pueden ver, arrojó que donde había frescasa estaba a 29 grados centígrados, mientras que en donde no se colocó aislamiento estaba a 34 grados centígrados al tacto. Entonces, lograr reducir estos 5 grados pues es bastante y pues nos puede ayudar también a disminuir el uso de otros sistemas como el aire acondicionado. Vamos a ver rápidamente un video sobre la instalación de la frescasa para que vean pues los que todavía no lo conocen que es muy fácil de instalar. Frescasa de fiberglass, para anular el ruido de sus vecinos y las temperaturas extremas. Frescasa de fiberglass es la solución. Industriales. Espacios confortables. Construye bienestar para el futuro. Ahorra energía y desarrolla proyectos más seguros. Aplicación de Frescasa Eco para muros en drywall y cielos rasos. Tenga en cuenta las siguientes herramientas durante el proceso: guantes, gafas, nivel, tiros neumáticos, pistola neumática, tornillos autoperforantes, pinzas, tornillos punta de broca, calibre 14 a 20, destornillador, láminas de drywall, parales de base 6 o base 9, flexómetro, bisturí, regla, Frescasa. Frescasa Eco viene en diferentes presentaciones con espesores de 3,5 pulgadas y 2,5 pulgadas. Proceso de instalación en muros de drywall. Instalar canal base. Nivele y marque. Distribuya los parales cada 40,5 o 61 centímetros de acuerdo al requerimiento del muro. Fije los parales con el destornillador. Instalación del aislamiento termoacústico Frescasa Eco. Use Frescasa de espesor 2,5 pulgadas para muros base 6 y 3,5 pulgadas para muros base 9. Para mayor rapidez, utilice Frescasa EcoSap precortada cada 40,5 o 61 centímetros. Encaje la Frescasa Eco entre los parales de la estructura.
Frescasa no requiere soportes ni fijaciones para alturas menores a 2,50 metros. Cuando pasan tuberías de instalaciones eléctricas o hidráulicas, se hace un corte en la Frescasa Eco y estas deben pasar por la mitad sin oprimir el aislamiento. Después de instalar la Frescasa Eco, continúa el proceso con la instalación del drywall. Instalación Frescasa Eco en cielos rasos. Utilice el rollo adecuado. Corte la longitud correspondiente a la distancia del cielo raso. Sobreponga la Frescasa Eco en la estructura del cielo raso, sea con perfiles de drywall o perfilería de ensamble automático para cielos rasos modulados. Colóquela tope a tope sin traslaparla y evitando dilataciones. Suspenda las láminas de cielo raso sobre la perfilería. Frescasa Eco de Fiberglass es única como usted. No se deje engañar por imitaciones. Listo. Bueno, algo muy importante para reforzar del video que acabamos de ver es primero el uso siempre de elementos de protección personal, nuestros guantes, nuestra mascarilla, de pronto las gafas de vez en cuando son importantes, no son tan importantes como los guantes y el tapabocas. Y adicionalmente, no sé si prestaron atención cuando le hablaba sobre el tipo de perfilería dependiendo del espesor del que tengamos la Frescasa. Entonces, resulta que si yo tengo una perfilería base 9, pues me cabe perfecto una Frescasa de 3.5. Y también me cabe una Frescasa de 2.5 y de hecho me quedaría una cámara de aire que no estaría mal. ¿Qué no puedo hacer? Es, si yo tengo es una perfilería base 6, meter una Frescasa de 3.5, porque el espesor con el que viene la Frescasa pues es mucho más ancho a lo que viene mi perfil. Entonces la Frescasa me va a entrar lógicamente porque la voy a meter a compresión, pero voy a perder el espesor para el que compré el material. Y recuerdan que cuando estábamos hablando sobre la resistencia térmica, veíamos la fórmula que esa resistencia térmica depende también del espesor del material. Entonces siempre es muy importante no dejar comprimido nuestra Frescasa, nuestro aislamiento en fibra de vidrio, porque vamos a perder los beneficios para el que fue comprado y producido. Por otro lado, queremos contarles, y es muy importante, esto lo estamos haciendo en todas nuestras capacitaciones, y es sobre el certificado EUCEP que nosotros manejamos. No sé si en algún momento alguno de ustedes ha escuchado por ahí un mito que surgió sobre que la fibra de vidrio era cancerígena. Entonces resulta que nosotros para, digamos que poder echar abajo este mito, mandamos semanalmente pruebas de nuestros aislamientos en fibra de vidrio, pruebas de nuestra lana. Mandamos esto a unos laboratorios en Europa para que nos den este sello y comprueben que esa fibra de vidrio es biosoluble, no es cancerígena y no es nociva para la salud de las personas. Entonces, lo que nos dice el certificado es que en caso de que, no sé, entre en contacto con nuestro cuerpo, bien sea por manipulación o que alcancemos a respirar algo de la fibra de vidrio, en menos de 72 horas, esa fibra va a ser expulsada naturalmente por nuestro sistema y no va a tener ningún daño para la salud. Prueba de esto es que nuestros operarios de la planta, hay unos que llevan más de 20 años trabajando con nosotros y manipulando la fibra de vidrio de cerca, pues no tienen problemas de la salud relacionados con este tema. Lógicamente, algo que sí vamos a percibir es de pronto una sensación de piquiña con la Frescasa. Es natural, estamos hablando de fibra de vidrio, pero esto no implica que vaya a tener afectaciones para la salud. Hay personas que de hecho no les pica. Con el pasar del tiempo nosotros hemos estado trabajando para que la formulación de la Frescasa
tenga un poco más de almidón en la mezcla y entonces sea un poco más suave al tacto. De todas maneras, siguen habiendo personas, por ejemplo, es mi caso, yo soy muy alérgica, entonces a mí el contacto con la fibra de vidrio sin guantes me genera piquiña, pero esta piquiña pasa una vez nosotros nos lavemos las manos o la parte del cuerpo que haya estado en contacto con la fibra. Es muy parecido, por ejemplo, a la sensación que nos da cuando nos cortan el pelo y nos quedan esos pelitos que nos empiezan como a picar eh, el cuello, pero una vez nos bañamos, pues ya esa sensación se nos quita. Adicionalmente, cuando nosotros hacemos estas capacitaciones presenciales, llevamos una muestra de la frescasa y llevamos un mechero. Esto para hacer la prueba de fuego de que pues no es un material, como les mencionaba, ni inflamable, ni que me genere llamas, ni goteos, ni humos tóxicos, que es una de las cosas más perjudiciales para la seguridad de las personas dentro de un incendio, y pues nos permite lógicamente ese rango de tiempo para poder evacuar la edificación. Lógicamente ya después del paso de un tiempo, como cualquier otro material, pues se va a consumir, pero no nos va a generar una llama como si no lo generan otro tipo de aislamientos. Además, la frescasa es una muy buena solución costo-beneficio, la encuentran fácilmente como por ejemplo en Home Center, y pues adicionalmente vamos a tener ese confort acústico, el confort térmico, vamos a apoyar a la sostenibilidad ya que utilizamos material reciclado para usar nuestros aislamientos, y adicionalmente una vez termina la vida útil del aislamiento no se debe manejar como un material de alto riesgo, sino como un desecho normal de obra. Inclusive también se puede hacer compostaje con la fibra de vidrio o se puede reutilizar para hacer producto nuevo. Y además la durabilidad que tiene es un producto que está diseñado para que me dure bajo, lógicamente, buenas condiciones, toda la vida útil que tenga también la edificación. Bueno, entonces ya vamos a pasar a otros productos. Este es la membrana acústica. La membrana acústica es un material muy parecido a los mantos asfálticos. Es un material de altísima densidad, viene en rollos de 10 metros cuadrados y además tiene un espesor solo de 3 milímetros. Este material es muy bueno, como les mostraba, en la cubierta del aeropuerto El Dorado para reducir el ruido de impacto, no solo en las cubiertas, sino que lo utilizamos en entrepisos. Entonces, tenemos nuestra placa en concreto, ponemos nuestra membrana acústica, encima el piso laminado y vamos a reducir ese ruido fastidioso del taconeo, de las uñas del perrito, del ruido cuando, por ejemplo, arriba de nosotros tienen un gimnasio y dejan caer una pesa, entonces se escucha absolutamente todo. Ese ruido lo podemos reducir con la membrana acústica, y adicionalmente los ruidos a bajas frecuencias. Entonces, ruidos, por ejemplo, ocasionados por un foso de ascensor, por un cuarto de máquinas, por un motor. Entonces, todos esos ruidos que son más como vibraciones, podemos aislarlas con este tipo de material. Bueno, tenemos también otro material muy parecido a la frescasa, que es la Isover Arena. Como pueden ver, esta es grisecita, es un poco más densa, entonces tiene una estabilidad dimensional un poco mayor a la frescasa, pero realmente se diferencia de la frescasa porque es un material hidrófugo, hidrorrepelente. Esto quiere decir que al entrar en contacto con el agua, la va a repeler y no la va a absorber. Entonces nos funciona bastante bien en sitios en donde haya humedad, en sitios, por ejemplo, en un muro divisorio de un baño, en un plafón de un baño, para utilizarla para aislar, por ejemplo, una piscina cubierta. Entonces, este tipo de material es bastante bueno para aislar espacios en donde podamos tener riesgo de rocío o riesgo de humedad. De todas maneras, esto no quiere decir que sea un material impermeable, porque ser hidrófugo es distinto a que sea impermeable. Entonces quiere decir que pues de todas maneras yo no lo puedo dejar completamente expuesto, ¿no? Esto también viene en rollos, 18, 12 y 9 metros cuadrados, y lo mismo que la frescasa, es fibra de vidrio, entonces tiene todos nuestros certificados que no son nocivos para la salud, resistencia contra el fuego, etc. Tenemos también la Custifibra, que era la que les mostraba
cuando hacíamos ese proceso de acondicionamiento acústico de ese espacio para que se escuchara la voz mucho más clara y sin ecos. Entonces aquí podemos ver que este material ya es de una densidad mucho mayor. La densidad, en cambio, para la parte acústica sí es importante, sobre todo para los ruidos de bajas frecuencias. Entonces, un material en lana de vidrio de baja densidad me va a aislar bastante bien las frecuencias medias y altas, que es como el ruido de la voz humana o ruidos ya de pitos, ruido aéreo, mientras que los materiales de alta densidad me aíslan mejor los ruidos a medias y bajas frecuencias. Acá podemos ver que son láminas en fibra de vidrio, tienen este aspecto amarillo. Estas láminas no me pueden quedar completamente a la vista, esto quiere decir que después yo tengo que cubrirlas con una tela fonoabsorbente, pero son muy fáciles de moldear, entonces con ella yo puedo hacer paneles divisorios acústicos, puertas acústicas, puedo también coger y hacer este tipo de aplicaciones, puedo hacer cielos rasos con distintas formas. Hoy en día esto está súper famoso, hacer las nubes o los baffles para restaurantes y ponerlos de manera descolgada, puedo hacerlo en forma de estrellas, cuadrados, círculos, mejor dicho. Lo puedo cortar con un bisturí de la manera que yo quiera y después lo cubro con la tela fonoabsorbente del color deseado y ya me va a dar este tipo de acabado como lo pongo. Perdón, se me bloqueó aquí un segundo el computador. Listo. Ok, ya. Disculpenme, vuelvo y presento acá. Listo. Cubiertas como es el ATAC y el Roof Insulation. Entonces, para el ATAC, este es un material exclusivo para tejas tipo sándwich. Lo que hacemos es que tenemos nuestras dos bandejas metálicas y utilizamos este aislamiento en fibra de vidrio para ponerlo en la mitad. Así podemos reducir el ruido de impacto, el ruido aéreo y además generar también ese confort térmico al interior de la edificación porque vamos a tener un aislamiento en fibra de vidrio. Normalmente la conductividad térmica de las tejas metálicas es bastante alta, entonces es importante utilizar aislamiento. Estos son algunos ejemplos de aplicación. Este tipo de material ya viene, digamos que precortado de acuerdo a las distintas medidas que hay ya de las bandejas de la teja metálica, entonces su instalación en obra pues no es compleja. Se pone la primera capa, después instalamos el aislamiento y por último la segunda capa. Adicionalmente, este es un aislamiento que tiene memoria y resistencia a la compresión, entonces nosotros mientras estemos haciendo la instalación o ya después de que esté el techo montado, podemos hacer procesos de inspección, de revisión, pararnos encima de la cubierta y al material no le va a pasar absolutamente nada. Bueno, existe otro material también para cubiertas que es el Roof Insulation. Este material también es en fibra de vidrio, pero tiene una cubierta en papel craft que está pegado con emulsión asfáltica, como con una pega asfáltica. Entonces, esto hace que yo lo pueda poner no dentro de la teja, sino encima de la teja o encima de mi cubierta en concreto, el material que sea, y además va a dejar que yo encima pueda flamear un manto para impermeabilizar esa cubierta. Entonces, si yo llego a poner otro tipo de aislamiento e intento fundir un manto, aplicar un manto con soplete encima de otro tipo de aislamiento que no sea como por ejemplo este que es el Roof Insulation, se me va a quemar completamente. Esta es una propiedad muy buena que tiene este aislamiento. De hecho, hemos hecho pruebas en constructoras como Constructora Bolívar, en donde aplicamos todo el sistema. Entonces está nuestra placa en concreto, ponemos nuestro Roof Insulation, después ponemos una capita de emulsión asfáltica, flameamos el manto y nos queda nuestro sistema aislado
acústica y térmicamente e impermeabilizado. Bueno, tenemos también otros aislamientos ya netamente para pisos y entrepisos. Estos son el Fonoflor, el Acoustic Control BP y FB. Entonces el Fonoflor también viene en láminas amarillas en fibra de vidrio. Estas láminas ya tienen una resistencia a la compresión muchísimo mayor, ya que pues están fabricadas para poderlas poner en el piso y poder reducir todos esos ruidos por impacto. Tenemos también otros productos compuestos como es el Acoustic Control BP y el Acoustic Control FB, que es el mismo Fonoflor, pero viene ya con una capa de membrana acústica arriba, que ese es el Acoustic Control FB, y el Acoustic Control BP viene con 2 capas de membrana acústica, una arriba y una abajo. Entonces esas membranas me van a ayudar a reducir aún más esa percepción del ruido de impacto. Y como lo vemos, pues su instalación es bastante fácil. Nosotros tenemos nuestra placa, encima colocamos nuestro aislamiento, importante colocarlo no solo hacia la horizontal, o sea, no solo en el piso, sino también como a manera de guardascobas. Esto para que en ese contacto que hay también con el muro no se me vaya a empezar a pasar por vía estructural ningún tipo de ruido. Si, por ejemplo, ya encima nosotros queremos poner algún tipo de acabado de piso que no sea como el piso laminado, sino que requiera algún tipo de mortero de nivelación, de mortero de pega, es importante encima de nuestro aislamiento colocar un plástico que llamamos plástico de sacrificio. Entonces, utilizamos ese plástico para proteger nuestro aislamiento, que no se me vaya a pasar ninguna humedad procedente de la mezcla de mi mortero, para que encima yo ya pueda poner ese acabado de piso deseado. Este es un ejemplo donde tenemos el Acoustic Control BP encima de mi placa en concreto. Encima coloco mi plástico de sacrificio y ya ahí puedo poner mi malla gallinero, mi malla electrosoldada, dependiendo del tipo de acabado que tenga y pues del grosor, del espesor de mi mortero de nivelación, y ya puedo poner tranquilamente mi piso, no sé, en porcelanato o en cerámica. Adicionalmente, ese material, el Acoustic Control BP, al tener ese recubrimiento en membrana acústica arriba y abajo, me funciona también para poner en muros, por ejemplo, de fosos de ascensores y de cuartos de máquinas. Tenemos otro tipo de aislamientos que ya son, digamos que más exclusivos para cielos rasos, como lo son el Black Theater, el Clouds, el Duracoustic y el Sky Clean. Entonces, aquí tenemos el Black. Yo creo que ustedes en algún momento habrán podido ver este material. Este está sobre todo aplicado en los cinemas. Si nosotros vamos de pronto a un Cine Colombia, vamos a poder ver que está dispuesto de esta manera, a manera de cielo raso. Él tiene un acabado arquitectónico, entonces lo podemos dejar a la vista. Se coloca de esta manera sobre la perfilería metálica, y también lo podemos utilizar en los muros de los teatros. Este material lo podemos usar también en cuartos de máquinas. Viene también con acabado más grisáceo o blanco. Ya en este caso, con este tipo de acabado se llama Clouds. Este ya lo utilizamos más para oficinas, espacios que queremos que sean un poco más iluminados, pero también tiene un porcentaje de absorción acústica bastante alto. Tenemos el Sky Clean y el Duracoustic, que son otros cielos rasos, ya láminas un poco más delgadas con estos tipos de grabados que me funcionan bastante bien para colocar con perfilería de autoensamble. Son cielos rasos modulares y son muy fáciles de limpiar, resistentes a la humedad, y como son en fibra de vidrio, pues me van a generar ese aislamiento térmico y acústico. Tenemos un aislamiento también muy especial, que es para las fachadas ventiladas, que al igual que el Isover Arena es hidrófugo, pero este tiene una densidad mucho mayor y se aplica de esta manera. Entonces lo ponemos en la fachada ventilada para que me ayude a reducir esos puentes térmicos, el calor radiante, y pues además es un producto que en el caso de que tenga contacto con el rocío del agua, con la lluvia, pues no se me va a dañar. Ya por último, y para terminar,
Tenemos las cañuelas. Muchas veces hemos recibido quejas de posventas porque las personas escuchan todo el sistema de desagüe del vecino de arriba. Entonces, este tipo de problemas se pueden solucionar aislando también las tuberías. Nosotros tenemos cañuelas en fibra de vidrio que van desde media hasta 12 pulgadas y que me pueden aislar tuberías calientes y frías desde 0 grados hasta 454 grados centígrados, y vienen con acabado en papel craft o en foil, dependiendo de si van a estar en un lugar en donde puedan tener riesgo de contacto con humedades. Ya por último, contarles que nosotros tenemos varios videos que ustedes pueden ver en nuestra página en Fiberglass Isover, ya para que ustedes vean de pronto un poco más a detalle los distintos espacios en donde se pueden aplicar los aislamientos, cómo se ven aplicados en muros, en cielos rasos, en teatros, en oficinas. Entonces los invitamos a que se pasen por nuestra página en YouTube y conozcan estas animaciones que tenemos. Bueno, ya por último también contarles, nosotros tenemos una academia del instalador, es una plataforma en donde ustedes pueden ingresar, pueden inscribirse, es completamente gratuita. Aquí tenemos cursos sobre lo que vimos hoy, que es aislamiento térmico y acústico, hay cursos de impermeabilización, cursos de industria y de armado de ductos autoportantes. Entonces, todos estos cursos son gratuitos, tienen certificado de participación cuando ustedes culminan el curso. Son completamente virtuales, entonces lo pueden hacer desde el computador, desde sus celulares, y pueden ingresar con este código QR, lo pueden escanear, o con este link que es www.academiadelinstalador.com. Entonces, no sé, que ya son las 8 en punto, no sé si hay alguna pregunta. Si alguien me ayuda por ahí a revisar si hay alguna pregunta. Sí, hay una mano levantada del señor William. Listo. William.